Hola, somos Laura y Rogelio de Hablemos de Libros Podcast. Aquí descubrimos juntos las lecciones de los mejores libros de negocios y desarrollo personal. Prepárate para inspirarte y crecer con cada episodio. Hay una historia que leímos en las fuentes para hoy que de verdad me dejó pensando. Ah, sí. A ver. La de una mujer, se llama Lisa Allen. En muy pocos meses su vida se desmorona por completo. Claro, el divorcio. El divorcio, cae en una depresión terrible y en un impulso se compra un boleto al Cairo para escapar de todo. Ajá. Pero el punto de quiebre es, una mañana en su hotel se despierta totalmente desorientada, a oscuras y busca un cigarro. Y lo que agarra es un bolígrafo. Exacto, y no se da cuenta hasta que huele el plástico quemado. Ese fue su fondo. ¡Qué fuerte! Y es que lo más fascinante de ese momento de desesperación es la decisión que toma. Sí. No es algo como voy a ir a terapia o voy a empezar de cero. No. Se pone una meta que suena, pues, casi delirante. Totalmente. Prepararse un año para cruzar el desierto egipcio a pie. Una locura. Y para lograr algo tan monumental, decide empezar por una sola cosa. Un solo cambio. Dejar de fumar. Para tener la condición física. Justo. Y esa pequeña decisión, ese primer dominó, es el centro de todo lo que vamos a analizar hoy. Exacto. Porque la historia de Lisa es el punto de partida de toda una investigación sobre la ciencia de los hábitos. O sea, las fuentes que revisamos revelan un mecanismo que opera en todo. En nuestras vidas. En las empresas. En todos lados. Así que nuestra misión hoy es justo esa, desentrañar ese código. Cómo se forman los hábitos, cómo se cambian y, sobre todo, el poder que tiene un solo cambio para transformarlo todo. Y fíjate que los científicos que estudiaron su caso llegaron a una conclusión súper interesante. A ver. Lo que transformó a Lisa no fue el divorcio ni el viaje, ni siquiera la meta del desierto. Fue enfocarse en cambiar un solo hábito clave. El tabaquismo en su caso. Exacto. Y este principio no es solo para personas. Veremos cómo empresas gigantes como Alcoa usaron esta misma lógica para reinventarse. Ok. La pregunta de fondo es, ¿qué pasa en nuestro cerebro para que esto funcione así? Y claro, ¿cómo podemos usarlo a nuestro favor? A ver, entonces empecemos por ahí, por el cerebro. Para entender la parte neurológica hay un caso clínico que es de no creerse, el de Eugene Pauly. Sí, el caso de Epe. A los 71 años sufre una encefalitis viral que básicamente le borra el disco duro, le destruye el hipocampo. La parte del cerebro responsable de crear nuevos recuerdos. Exacta. O sea, no podía reconocer a sus nietos si salían de la habitación y volvían a entrar. No podía dibujar un mapa de la casa donde había vivido por décadas. Un caso trágico, sin duda. Pero para la ciencia fue una ventana increíble. Porque aquí viene la paradoja. A ver. Aunque Eugene no podía formar ningún recuerdo nuevo, su esposa empezó a notar que hacía cosas asombrosas. Como sus caminatas. Exacto. Todas las mañanas salía a caminar por el barrio, solo. Y siempre encontraba el camino de vuelta a casa. Pero si le preguntabas a dónde iba... No tenía ni idea. Si le pedías que dibujara la ruta en un papel, imposible. No había recuerdo consciente, pero la rutina estaba intacta. Espera. O sea, una parte de su cerebro estaba en piloto automático mientras la otra estaba totalmente desconectada. Eso. Me vuela la cabeza. Literalmente. Podía ir a la cocina y abrir el cajón exacto donde guardaban las nueces, sin saber conscientemente que las nueces estaban ahí. ¡Qué locura! Su caso fue la prueba física de algo que se sospechaba. Memoria y hábitos viven en lugares distintos del cerebro. Ok, su hipocampo, el centro de la memoria, estaba destruido, pero sus ganglios basales estaban intactos. Y esta es una estructura neurológica mucho más primitiva. ¿La que se encarga de los hábitos? Se encarga de las rutinas, del piloto automático. Es la razón por la que a veces manejas al trabajo y de repente te das cuenta de que no recuerdas los últimos 5 minutos. Me pasa todo el tiempo. Los primeros días con una ruta nueva estoy súper alerta, pero a los 6 meses llego a la oficina y no tengo un recuerdo claro del viaje. Es que tus ganglios basales tomaron el control. Y esa es la función principal del hábito. Ahorrar energía. El cerebro busca constantemente optimizar. Claro. Convertir una rutina en algo automático le permite apagarse y usar su energía para cosas nuevas. Científicos del MIT lo demostraron perfecto con un experimento con ratas en un laberinto. El famoso bucle del hábito. El mismísimo.
Crearon un ciclo de 3 pasos. Primero está la señal, ¿no? El detonante. Para las ratas era un sonido, ¿verdad? ¿Sí? Un clic. El clic metálico de una compuerta que se abría. Esa es la señal. ¿Ok? Señal. Luego, la rutina. ¿Qué es la acción en sí? Recorrer el laberinto. Y al final, obvio, la recompensa. El trocito de chocolate. Exacto. Pero lo más revelador fue ver sus cerebros. Las primeras veces, la actividad cerebral estaba al máximo. Estaban pensando, analizando. ¿Y después? En cuanto se convirtió en un hábito, la actividad mental se desplomó. Solo había 2 picos. Al oír la señal, el clic, y al recibir la recompensa. Y en medio, mientras recorrían el laberinto. El cerebro estaba prácticamente dormido, en modo de ahorro de energía. Esto me deja una sensación un poco, no sé, como determinista. Si el cerebro está programado para apagarse y repetir patrones, ¿estamos condenados a nuestros malos hábitos? ¿O se puede hackear el sistema? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta, curiosamente, nos la da el fútbol americano. ¿Ah, sí? Con la historia de Tony Dungy, el entrenador que tomó a los Tampa Bay Buccaneers, Que eran, con todo respeto, la burla de la liga. eran un desastre. Perdían partidos de formas casi cómicas. Y Dungy llegó con una filosofía que parecía demasiado simple. Sí, leí su frase. Los campeones no hacen cosas extraordinarias, hacen cosas ordinarias sin pensar. Justo. Quería que sus jugadores dejaran de pensar y simplemente reaccionaran. Su meta no era enseñarles jugadas nuevas, sino cambiar sus hábitos. Y ahí está la clave de todo, ¿no? Ahí está la clave. Dungy entendió lo que las fuentes llaman la regla de oro del cambio de hábitos. A ver, ¿cuál es? Es muy simple. Mantén la misma señal y la misma recompensa, pero inserta una nueva rutina. Ok, a ver, desmenúzalo. ¿Mantener la señal y la recompensa? Es que es casi imposible eliminar un mal hábito de raíz, porque la señal que lo detona y el deseo por la recompensa siguen ahí. Pero puedes secuestrar el bucle, cambiar el qué haces. Suena increíblemente simple, pero me imagino que lo difícil es identificar la verdadera recompensa que buscas. Ahí diste en el clavo. Esa es la parte más difícil. ¿Crees que tu hábito de ir por un café a las 3 de la tarde es por la cafeína, pero a lo mejor la recompensa es solo el descanso, la socialización? Claro. Dungy lo aplicó perfecto. La señal no la podía cambiar, eran las jugadas del equipo contrario, la recompensa tampoco, la euforia de ganar. Así que se enfocó en la rutina. Obsesivamente. En lugar de un manual con cientos de jugadas, les enseñó unas pocas reacciones simples, y las practicaron una y otra vez hasta que fueron instintivas. El equipo dejó de pensar. Empezó a reaccionar. Y Empezó a ganar. empezó a ganar. Cambiar la rutina. Esto me hace pensar en programas como Alcohólicos Anónimos. Funcionan bajo el mismo principio, porque ahí la recompensa parece mucho más compleja que ganar un partido. Es una observación excelente. AA es un caso de estudio perfecto de esta regla, pero con un ingrediente extra. ¿Cuál? AA no elimina las señales que te llevan a beber, el estrés, la ansiedad, la soledad, y ofrece una recompensa muy similar: relajación, desahogo, camaradería. Lo que cambia es la rutina. Exacto. En lugar de ir a un bar, la nueva rutina es ir a una reunión o hablar con un padrino. Ok, ¿y cuál es el ingrediente extra? Porque mucha gente intenta cambiar la rutina sola y falla. El ingrediente es la creencia, la fe. Y no necesariamente en un sentido religioso, aunque para muchos lo es. Es la creencia en que el cambio es posible. Exacto. Una convicción que se forja en el grupo, al ver a otros que lo lograron. Dungy también tuvo que hacer eso con su equipo. Cuando la presión era máxima, los viejos hábitos amenazaban con volver. Necesitaban creer en el nuevo sistema. Sin esa creencia, bajo estrés, el cerebro siempre vuelve a lo conocido. Creencia. Tiene todo el sentido del mundo. Y esto me regresa a Elisa Allen, la mujer del desierto. Dejar de fumar fue su primera ficha de dominó. El primer pequeño triunfo. Y a partir de ahí, todo cambió. Empezó a correr, a comer mejor, a ahorrar. Su vida se reconfiguró por completo. Las fuentes a esto le llaman un hábito clave. Exacto. ¿Cómo funciona eso a una escala mayor? Digo, en una empresa gigante. El mejor ejemplo, y de verdad es espectacular, es el de Paul O'Neill cuando llegó a ser director general de Alcoa.
El gigante del aluminio. Un monstruo burocrático. Imagina la escena. Su primera reunión con inversores de Wall Street. La sala llena de analistas esperando oír sobre ganancias, recortes. Lo de siempre. Y O'Neill sube al podio y lo primero que dice es: quiero hablarles sobre seguridad laboral. Me imagino las caras. Debieron pensar que estaba loco. Totalmente. Empezó a hablar de las salidas de emergencia del salón, no dijo la palabra ganancias ni una vez. No. Un inversor salió corriendo, llamó a sus clientes y les dijo: han puesto un hippie lunático a cargo, vendan todo ya. ¡Qué fuerte! Y fue el peor consejo de su vida, supongo. El peor. Porque O'Neill entendía el poder de los hábitos clave. Se enfocó en una sola cosa, que nadie podía criticar: la seguridad. Su meta era radical: 0 accidentes. ¿Y cómo lo hizo? Creó un nuevo bucle de hábito para toda la organización. La señal: un accidente laboral. La rutina: el presidente de esa unidad tenía que informarle a él, personalmente, en menos de 24 horas. A O'Neill, al CEO. A él. Y con un plan para que nunca volviera a pasar. Vaya presión. Para cumplir con eso se tuvo que desatar un efecto dominó, me imagino. Precisamente. Para que el reporte llegara en 24 horas, la comunicación tenía que ser instantánea. Los supervisores tenían que informar al momento. Los trabajadores tenían que sentirse seguros de reportar problemas. De repente, la comunicación de la empresa, que era un desastre, tuvo que volverse transparente y rapidísima. Y para prevenir accidentes, tuvieron que mejorar los procesos. Lo que mejoró la calidad y redujo los costos. Cambiar ese único hábito alrededor de la seguridad transformó toda la cultura de Alcoa. Y los resultados, los financieros. Al final de su gestión, los ingresos se habían quintuplicado y el valor de mercado de la empresa explotó. Y sí, se convirtió en una de las empresas más seguras del planeta. Impresionante. Y a nivel personal, ¿hay otros hábitos clave que funcionan igual, no? Como el ejercicio. El ejercicio es el ejemplo clásico. La gente que empieza a hacer ejercicio, casi sin querer empieza a comer mejor, a ser más productiva, a tener más paciencia. Son esos pequeños triunfos que te demuestran que el cambio es posible. Ok, entonces, resumiendo, el cerebro crea hábitos en un bucle. Señal, rutina, recompensa. Para cambiarlos, usamos la regla de oro. Misma señal, misma recompensa, nueva rutina. Y la creencia es clave. Y que algunos hábitos, los clave, tienen un poder desproporcionado para cambiarlo todo. Exacto. Pero todo esto me deja una pregunta final que es más bien un dilema moral. Si los hábitos operan en automático, sin que pensemos, ¿hasta qué punto somos responsables de ellos? Esa pregunta se debate todos los días en los tribunales, y las fuentes presentan 2 casos reales que lo ilustran perfecto. A ver. El primero, Brian Thomas, un hombre que sufría de terrores nocturnos muy severos. Una noche, dormido, soñó que un intruso atacaba a su esposa. Ajá. En su sueño, luchó contra el intruso y lo estranguló para defenderla. Cuando despertó, Había matado a su esposa. había matado a su esposa. ¡Qué historia tan terrible! O sea, un hábito de defensa primitivo, una reacción automática, lo llevó a cometer un asesinato. ¿Qué pasó con él? Fue absuelto. El tribunal consideró que no hubo elección consciente. Su cerebro estaba operando en un modo tan automático, ejecutando un hábito de defensa, que no se le podía considerar responsable. Vaya, absuelto por una acción que, técnicamente, cometió. Eso es, un precedente increíble. Pero el contraste es brutal con el segundo caso, el de Angie Bachman, La ludópata. una ama de casa que desarrolló una adicción severa al juego. Perdió toda su herencia y acumuló una deuda masiva con un casino. Un casino que además la incentivaba con crédito y viajes gratis, sabiendo su problema. Exacto. Cuando el casino la demandó, su defensa fue que su ludopatía era una compulsión, un hábito que no podía controlar. Un argumento parecido al de Thomas. Y la ciencia lo respalda, ¿no? Hay estudios que muestran cómo el cerebro de un ludópata reacciona a las casi victorias y refuerza el bucle. Presentaron toda esa evidencia. Argumentaron que el casino había manipulado su bucle de hábito. Sin embargo, La declararon responsable. responsable de toda la deuda. Consideraron que ella era culpable de no haber hecho lo suficiente para controlar su hábito. Es una distinción brutal. En un caso, el hábito te absuelve de un asesinato. En el otro, te condena a pagar una deuda. ¿Dónde está la línea? Es que esa es la frontera legal y ética en la que estamos.
Como sociedad, todavía estamos debatiendo dónde trazar esa línea. ¿Cuándo un hábito se vuelve una compulsión que nos quita responsabilidad? No hay una respuesta fácil. Hay una anécdota del escritor David Foster Wallace que creo que resume esto a la perfección. A ver, Van dos peces jóvenes nadando y se cruzan con un pez más viejo, que los saluda. «Buenos días, chicos. ¿Qué tal está el agua?» Los peces jóvenes siguen y al rato uno le pregunta al otro, «¿Qué demonios es el agua?» claro, Los hábitos son el agua en la que nadamos todos los días. Son invisibles, guían nuestro comportamiento y ni siquiera nos damos cuenta de que están ahí, hasta que alguien nos obliga a prestarles atención. Entender cómo funcionan es el primer paso para poder ver el agua. Y la pregunta que queda en el aire no es si los hábitos nos controlan, sino qué haremos ahora que conocemos su poder. Esto fue Hablemos de Libros Podcast. Te invitamos a que te suscribas y por favor compartas este episodio. Recuerda, un libro puede cambiar tu forma de pensar y un pensamiento puede transformar tu vida. Nos escuchamos la próxima semana.